Allí, al borde del llano que el viento reseca sin piedad y la tierra agrieta cada verano, en un pueblo bautizado como San Bartolo del Llano, un par de hombres mayores cruzó la frontera de lo permitido y de lo imaginable ante la mirada sorda de toda su gente. Esos hombres, Hilario y Ezequiel, tíos por sangre y padres por imposición, decidieron sellar su destino y el de sus propias sobrinas, Carmen y Lucía, en matrimonios bendecidos no por la Iglesia ni por la ley, sino por una costumbre retorcida que nadie en San Bartolo se atrevía a desafiar en voz alta. Porque no eran simples rumores lo que se cocinaba a fuego lento en esa comunidad. Allí se celebró el incesto. Se le sirvió mole espeso y tamales de fiesta, y hasta el compadre de la esquina, con el rostro enrojecido por el pulque, levantó su copa por la supuesta felicidad de esos nuevos y prohibidos esposos. Lo que a simple vista parecía una celebración más en una comunidad olvidada, un intento desesperado por mantener las apariencias y la tierra dentro de la familia, en realidad escondía la semilla de una tragedia que crecería durante décadas, mostrando sin disfraces el fracaso colectivo de quienes prefirieron el refugio del silencio a la incomodidad de la justicia. Soy Padre del Valle, y estás viendo Realidad México. Suscríbete ahora, activa la campana y comenta de qué región de México o del mundo nos ves. Porque esta historia necesita ser escuchada en cada rincón, donde el silencio cómplice todavía manda más que la conciencia humana. La casa donde todo comenzó se alza todavía en la calle empedrada que lleva al cementerio. Un presagio que nadie quiso ver. Está entre huizaches espinosos y bardas de adobe que se desmoronan con cada lluvia. El portón de metal, oxidado y torcido, rechina con un lamento que parece una voz atrapada. Las ventanas, en lugar de cristales, exhiben trozos de cartón y trapos viejos, como ojos ciegos que se niegan a ver o a ser vistos. La pintura de la fachada, alguna vez un azul vibrante, ahora es una costra de polvo y desolación. Desde afuera, la casa no grita su secreto. Lo susurra a través de su abandono, de su aura de encierro. San Bartolo del Llano es un pueblo de susurros. Un lugar donde la vida se mide por las cosechas y las sequías, y donde las familias se conocen de generaciones, arrastrando rencores y lealtades como cadenas invisibles. La ley del pueblo no está escrita en ningún código. Es una mezcla de miedo, respeto malentendido y la certeza de que en pleito de familia uno no se mete. La vida dentro de esa casa nunca fue sencilla, ni siquiera antes de que se rompieran todos los tabúes. Los hermanos Hilario y Ezequiel habían heredado el rancho venido a menos y la autoridad de su padre. Un hombre déspota que gobernaba su casa con cinturón en mano y la Biblia en la otra. Cuando los padres murieron de una fiebre repentina, los hermanos, apenas saliendo de la adolescencia, se encontraron a cargo de sus hermanas menores. Años después, tras la muerte de una de ellas en un parto complicado, sus dos hijas, Carmen de 8 años y Lucía de 6, fueron llevadas a vivir a esa casa. Hilario, el mayor, había heredado la brutalidad de su padre. Era un hombre de pocas palabras y puños rápidos. Ezequiel, el menor, era callado, observador, y su crueldad era más sutil, tejida con manipulación y control psicológico. Juntos formaban una autoridad inquebrantable. Hicieron un pacto silencioso la noche que enterraron a sus padres. La tierra y la sangre de esta familia no se van a mezclar con extraños. Lo nuestro se queda aquí. Al principio, la rutina para las niñas era la de cualquier huérfano en el campo: pobreza, trabajo y obediencia. Pero a medida que Carmen y Lucía florecían en la adolescencia,
La vigilancia de los tíos se transformó en una posesión sofocante. Se les prohibió hablar con los muchachos del pueblo. Sus salidas a la plaza fueron canceladas y, finalmente, una por una, fueron sacadas de la escuela. El estudio es para los hombres. La mujer debe aprender a cuidar la casa, sentenció Hilario una tarde. Y esa fue la última vez que Carmen pisó un salón de clases. Tenía 13 años. Lucía la seguiría un año después. Las niñas, aisladas y sin más figura de autoridad que sus tíos, aprendieron a temer su presencia. La casa se convirtió en su mundo y su prisión. La costumbre, como la llamaron, no se formalizó con una boda en la iglesia. Eso habría sido un escándalo imposible de ocultar. En cambio, fue una declaración de hechos, una ceremonia perversa celebrada en la sala de la casa. Una noche, Hilario y Ezequiel convocaron a sus compadres más cercanos y a los pocos familiares que aún les quedaban. Con Carmen y Lucía paradas a sus lados, con la mirada clavada en el suelo y vestidas con sus ropas de diario, Hilario anunció: «A partir de hoy, mi sobrina Carmen será mi mujer, y mi hermano Ezequiel tomará a Lucía. Así lo manda la sangre, para que el patrimonio no se vaya y la familia siga fuerte». No hubo aplausos, solo un silencio denso, incómodo, que se rompió con el sonido de las botellas de pulque al servirse. Se comió mole, se hicieron brindis forzados por la nueva familia. Y los invitados se marcharon temprano, dejando tras de sí un pacto de silencio sellado con vergüenza y alcohol. Esa noche, a los 14 años, Carmen fue llevada al cuarto de su tío Hilario. Lucía, con apenas 13, corrió la misma suerte con Ezequiel. El pueblo lo supo a la mañana siguiente. Los murmullos corrieron como el agua en el arroyo, pero nadie, ni el comisario, ni el cura, ni los vecinos, hizo nada. La costumbre había hablado. El primer embarazo no tardó en llegar. Carmen, aún una niña jugando a ser mujer, comenzó a sentir los cambios en su cuerpo con una mezcla de terror e ignorancia. Intentó ocultarlo bajo rebozos anchos y fajas apretadas, pero el vientre crecía como la evidencia de un crimen. La versión oficial que los hermanos dieron en el pueblo fue una mentira burda pero efectiva. La muchacha anda mal del estómago, retiene líquidos, es un mal de familia. El doctor del pueblo, un hombre anciano y cansado que prefería no buscar problemas, aceptó la explicación sin hacer preguntas. Pero dentro de la casa, la tensión era insoportable. Ezequiel le advirtió a Lucía, quien ya sospechaba lo que pasaba con su hermana: «Tú te callas y la ayudas. Si alguien se entera por tu boca, las dos lo van a pagar». Lucía, aterrada, se convirtió en la guardiana del secreto de su hermana. El primer niño nació en una noche de tormenta, como si el cielo mismo protestara. El parto fue en el cuarto más oscuro de la casa, sobre un petate viejo, a la luz de una vela. La única ayuda externa fue la de doña Elodia, una partera anciana y casi ciega que había traído al mundo a medio pueblo y que era famosa por su discreción. Hilario la fue a buscar en medio de la noche, con una advertencia clara: «Vienes, haces tu trabajo y te olvidas de lo que veas. Nadie debe saber». Doña Elodia asistió al parto con manos temblorosas. Escuchó los gritos ahogados de Carmen, vio la mirada de pánico en Lucía y, cuando el bebé finalmente nació, un niño pequeño y frágil, lo envolvió en un trapo y se lo entregó a Hilario. Antes de irse, con la paga de un par de gallinas en la mano, susurró: «Esto no va a traer nada bueno. La sangre que se revuelve así se pudre». Los hermanos ignoraron la advertencia.
Al niño lo llamaron Mateo. Durante meses, el bebé no existió para el mundo exterior. Si un vecino pasaba y escuchaba un llanto, la excusa era siempre la misma. Es el gato que anda en brama. Cuando ya no pudieron ocultarlo más, Hilario y Ezequiel tejieron la segunda capa de su gran mentira. Presentaron a Mateo en el pueblo, pero no como el hijo de Carmen, sino como un huérfano. Es hijo de una prima lejana, una descarriada que lo abandonó en nuestra puerta, explicaron con falsa solemnidad. Como buenos cristianos, no podíamos dejarlo a su suerte. La historia, por increíble que pareciera, fue aceptada. La piedad del pueblo pudo más que su sospecha. Las vecinas, conmovidas por el supuesto acto de caridad de los hermanos, comenzaron a llevarles atole, ropa usada para el pobre huerfanito, y bendiciones. Sin saberlo, estaban alimentando la maquinaria de la tragedia, validando la mentira y fortaleciendo el poder de los dos hombres que habían convertido su hogar en una fábrica de secretos. Así comenzó el ciclo infernal. 1 año y medio después del nacimiento de Mateo, fue Lucía quien quedó embarazada de Ezequiel. La misma estrategia se repitió. La reclusión, las excusas de una enfermedad, el parto clandestino. Nació una niña, a la que llamaron Isabel. Y de nuevo, la historia de otro familiar irresponsable que les endosaba un hijo. Con el tiempo, la mentira se hizo cada vez más grande y menos creíble. Pero para entonces, el pueblo ya se había acostumbrado a no preguntar. Carmen tuvo otro hijo. Luego Lucía otro más. Año tras año, la casa se iba llenando de niños que oficialmente eran sobrinos o ahijados adoptados, pero que en la intimidad de esas paredes de adobe llamaban papá a sus tíos y mamá a sus primas hermanas. La mentira inicial había echado raíces tan profundas que ya era indistinguible de la retorcida realidad que se vivía en esa casa al final de la calle. La costumbre, el silencio y el miedo habían creado un mundo aparte. Un reino de horror doméstico donde las víctimas y los verdugos dormían bajo el mismo techo. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a tocar la puerta. Con el paso de los años, la casa de la calle del cementerio dejó de ser un simple hogar para convertirse en un universo cerrado, con sus propias leyes, su propio tiempo y su propio Dios. O más bien, sus dos dioses terrenales, Hilario y Ezequiel. La vida bajo el secreto no era una de aventuras clandestinas, sino una rutina gris, aplastante y metódica, diseñada para aniquilar la voluntad y la curiosidad. La jornada comenzaba antes de que el sol se atreviera a asomarse por las montañas. No había despertador, solo la voz de Hilario, un trueno gutural que retumbaba en la oscuridad. «Arriba, holgazanes, el día no se va a trabajar solo». Los niños, que dormían amontonados sobre petates raídos en 2 habitaciones sin ventanas, se levantaban en un instante, con el miedo como principal motor. Cualquier segundo de retraso significaba un pellizco, un empujón o, peor aún, la privación del escaso desayuno. La primera tarea era para las niñas mayores y las madres, Carmen y Lucía. Mientras el resto del pueblo dormía, ellas ya estaban arrodilladas frente al metate, moliendo el nixtamal que se había cocido la noche anterior. El sonido rítmico y áspero de la piedra contra la masa era el verdadero latido de esa casa. Era un trabajo agotador, que dejaba las manos agrietadas y los hombros doloridos, pero era innegociable. De esa masa dependía el alimento principal, casi el único: las tortillas. Mientras ellas molían, los niños más grandes, a partir de los 6 años,
Salían al patio helado para acarrear agua. El pozo de la casa se había secado hacía años, así que debían caminar casi 1 kilómetro hasta un pozo comunal. Pero lo hacían en la penumbra del amanecer, cuando las calles estaban desiertas. Iban en silencio, con cubetas de plástico remendadas, con la orden estricta de no hablar con nadie, de no levantar la vista del suelo. Si algún madrugador los saludaba, debían ignorarlo. Regresaban jadeando, cargando un peso que a menudo superaba sus fuerzas, derramando un poco del preciado líquido, lo que a veces les costaba una reprimenda por el desperdicio. El desayuno era un ritual de sumisión. Todos sentados en el suelo o en bancos de madera improvisados alrededor de una mesa baja. En el centro, una pila de tortillas calientes y una olla con caldo de frijoles, casi siempre aguado. Cada quien recibía su porción medida. No se podía hablar. Solo el ruido de la masticación y los sorbos. Hilario y Ezequiel comían primero, y a veces se servían un trozo de queso o un huevo, un lujo que los niños solo podían mirar con anhelo. Cualquier mirada considerada codiciosa era castigada. Agradezcan lo que Dios y nosotros les damos, repetía Ezequiel como un mantra. Afuera morirían de hambre. Después del desayuno, las tareas se repartían con precisión militar. Las niñas limpiaban. Lavaban la escasa ropa en un lavadero de piedra con jabón de pasto. Y ayudaban a sus madres a preparar la comida del mediodía, que era casi idéntica al desayuno. Los niños, por su parte, trabajaban en el traspatio. Deshiervaban el pequeño huerto donde crecían unos cuantos nopales y calabazas. Apilaban la leña que los hombres traían del monte o alimentaban a las 2 o 3 gallinas esqueléticas que proveían los huevos exclusivos para los patriarcas. En este mundo sin escuela, la educación era un adoctrinamiento constante. No había libros, cuadernos ni lápices. El único texto permitido era una vieja Biblia de la que Hilario leía pasajes seleccionados por la noche, casi siempre del Antiguo Testamento, enfocándose en las historias de ira, castigo y obediencia ciega a la autoridad patriarcal. La lección principal que los niños aprendieron no fue a leer ni a escribir, sino a temer. A temer al mundo exterior, que sus padres describían como un lugar lleno de demonios, de gente mala que secuestraba niños y los vendía. Por eso están aquí, porque los estamos protegiendo, les decía Ezequiel con una suavidad que daba más miedo que los gritos de Hilario. Si ponen un pie fuera de este portón sin nuestro permiso, el diablo se los llevará. La única ventana al mundo era una pequeña radio de baterías que se encendía 1 hora al día, pero solo sintonizaba una estación de música ranchera o un programa de sermones religiosos. Cualquier otra frecuencia estaba prohibida. El juego, ese instinto natural de la infancia, existía en una forma atrofiada y secreta. No tenían juguetes. Sus tesoros eran piedras de formas curiosas, trozos de vidrio pulido que encontraban en la tierra, corcholatas oxidadas o muñecas hechas con trapos viejos y olotes. Jugaban en silencio, en los rincones más alejados del patio, siempre alerta a la llegada de los hombres. Sus juegos eran un reflejo deformado de su realidad. Jugaban a la casita, pero en su versión, el papá era un niño que gritaba órdenes y la mamá, una niña que servía tortillas de lodo en hojas de árbol. A veces, en un acto de minúscula rebelión, los más grandes inventaban historias en susurros, cuentos sobre un mundo donde los niños podían correr en campos abiertos y comer dulces hasta hartarse. Eran fantasías peligrosas, porque si eran descubiertos, el castigo era severo.
Se les prohibía jugar por días o se les obligaba a arrodillarse sobre granos de maíz durante horas. A medida que la familia crecía, con un nacimiento casi cada año y medio, alternándose entre Carmen y Lucía, las dificultades se multiplicaban exponencialmente. La casa, ya de por sí precaria, se convirtió en un laberinto superpoblado de miseria. Los nuevos bebés eran cuidados por sus hermanos mayores, quienes aprendían a cambiar pañales de trapo y a preparar biberones de atole ralo antes de aprender a sumar. La ropa pasaba de un niño a otro hasta que se convertía en jirones inutilizables. Dormir era una lucha por el espacio. En una habitación de 4 por 4 metros, podían dormir hasta 10 niños, apretados unos contra otros para protegerse del frío del suelo de tierra. La falta de higiene era una bomba de tiempo. Las infecciones de la piel, los piojos y las enfermedades gastrointestinales eran una constante. Y entonces, las consecuencias más oscuras de la costumbre comenzaron a manifestarse de forma visible, grabadas en los cuerpos de los propios niños. La endogamia, esa palabra que ellos no conocían pero cuyas leyes biológicas son implacables, empezó a cobrar su factura. El quinto hijo de Carmen, un niño al que llamaron Esteban, nació con el labio leporino y el paladar hendido. Su llanto era un silbido gutural y tenía dificultades para alimentarse. En lugar de buscar ayuda médica, lo mantuvieron oculto. Hilario decretó que era un castigo de Dios por los pecados de otros. Y el niño fue relegado a las sombras de la casa. Un secreto dentro del secreto. Esteban creció sin hablar, emitiendo solo sonidos nasales, y su rostro deformado se convirtió en un recordatorio constante de la anomalía que regía sus vidas. No fue el único. Josefina, una de las hijas de Lucía, sufrió fiebres altísimas a los 4 años. Sin acceso a un médico ni a medicinas, Carmen y Lucía intentaron bajarle la temperatura con trapos húmedos y tés de hierbas. La niña sobrevivió, pero la infección le había dañado irreversiblemente los nervios ópticos. A los 5 años, estaba casi completamente ciega. Se movía por la casa a tientas, guiándose por los sonidos y el tacto, un fantasma menudo en un mundo de penumbras. Otro de los niños, Daniel, nació con un pie equinovaro, torcido hacia adentro. Aprendió a caminar con una cojera pronunciada, lo que lo convirtió en el blanco de las burlas crueles de su propio padre, Hilario, quien lo llamaba el tullido. Varios de los niños más pequeños mostraban un evidente retraso en el desarrollo. A los 3 o 4 años apenas balbuceaban. No respondían a su nombre y tenían la mirada perdida. Su crecimiento era lento, sus huesos frágiles. La desnutrición crónica les había dejado una marca indeleble. Piel pálida, cabello quebradizo, dientes manchados y picados, y una apatía que se confundía con la obediencia. La casa se había transformado en una prisión disfrazada de hogar, un hospital improvisado sin medicinas, una escuela sin libros y una iglesia sin redención. Para Carmen y Lucía, la vida era un ciclo interminable de partos, trabajo y miedo. Hacía mucho tiempo que habían dejado de ser víctimas pasivas. Para sobrevivir, se habían convertido en las carceleras de sus propios hijos, las ejecutoras de las órdenes de Hilario y Ezequiel. Eran ellas quienes repartían los castigos menores, quienes obligaban a los niños a guardar silencio, quienes les enseñaban a temer al mundo exterior. Su amor maternal se había pervertido en una forma de control, una desesperada estrategia de supervivencia para evitar la ira de los hombres. A veces, en la quietud de la noche, mientras los niños dormían, Lucía miraba a su hermana Carmen a través de la oscuridad.
y en sus ojos se reflejaba la misma pregunta sin respuesta. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Pero la pregunta se desvanecía con el amanecer, borrada por el sonido del metate y el llanto de un nuevo bebé. El sistema que Hilario y Ezequiel habían creado era terriblemente perfecto. Habían construido una fortaleza de miseria y silencio, y parecía que nada ni nadie podría jamás derribar sus muros. Pero incluso las fortalezas más sólidas tienen fisuras. Y el primer golpe contra esa pared no vendría de afuera, sino de adentro. Un sistema basado en el silencio absoluto es inherentemente frágil. Puede resistir la presión externa durante años, incluso décadas. Pero basta una sola voz discordante, una sola grieta en el muro de contención, para que toda la estructura comience a desmoronarse. En la casa de la calle del cementerio, esa grieta comenzó a formarse no por un acto heroico, sino por algo tan mundano como una campaña de vacunación. El gobierno estatal, en un esfuerzo por combatir un brote de sarampión en las zonas rurales, envió brigadas de enfermeras a cada pueblo, con la orden de ir casa por casa para censar y vacunar a todos los menores de 12 años. A San Bartolo del Llano llegó Hermila, una enfermera joven, idealista y terca, originaria de la ciudad, que no entendía de costumbres ni de pactos de silencio. Cuando Hermila llegó al portón oxidado de la casa de los hermanos, su libreta en mano, no sospechaba nada fuera de lo común. Tocó con los nudillos. «Buenas tardes, Brigada de Salud». Lo que escuchó a continuación fue lo que encendió su primera alarma. No fue un «ya voy» o un «¿quién es?», sino un silencio súbito y tenso, seguido por el sonido inconfundible de pies pequeños corriendo para esconderse y el chirrido de una puerta interior cerrándose con violencia. Tras unos largos segundos, la puerta principal se abrió apenas una rendija. La cara de Ezequiel, surcada de desconfianza, apareció en la penumbra. «Aquí no vive ningún niño», dijo, su voz plana y hostil. Hermila, confundida, consultó su censo preliminar, basado en los registros parroquiales, aunque desactualizados. «Señor, según nuestros datos, aquí deberían vivir varios menores. Solo vengo a aplicar la vacuna gratuita del sarampión. Es por su bien». La respuesta de Ezequiel fue cortante y final. «Sus datos están mal. Aquí solo vivimos adultos y no necesitamos nada del gobierno». Y le cerró la puerta en la cara. Hermila se quedó parada un momento, desconcertada. La reacción era desproporcionada. La mayoría de la gente en el pueblo la recibía con alivio, agradecida por la atención médica gratuita. Decidió no insistir ese día, pero anotó en su libreta: «Casa número 23, calle del cementerio, familia Flores, negativa hostil. Posible presencia de menores no declarados». Esa noche, en la pequeña posada donde se hospedaba, le preguntó a la dueña sobre esa familia. La mujer se encogió de hombros, visiblemente incómoda. «Ah, los Flores son gente especial. No les gusta que se metan en sus asuntos. Es mejor dejarlos en paz, mija». «Ese es mejor dejarlos en paz», fue una frase que Hermila escucharía repetidamente en los días siguientes. Era el mantra no oficial de San Bartolo del Llano. Pero Hermila no era de las que dejaban las cosas en paz. Una semana después, regresó. Esta vez, fue Hilario quien la recibió, con una mirada que podría helar el desierto. Ni siquiera la dejó hablar. «¿No entendiste la primera vez? Lárgate de aquí antes de que te eche a los perros». Detrás de él, por una fracción de segundo, Hermila vio la silueta de una niña, con el cabello enmarañado y los ojos grandes y asustados.
que fue jalada bruscamente hacia el interior. Ya no era una sospecha, era una certeza. Había niños en esa casa, y los estaban escondiendo. Decidió cambiar de táctica. Fue a la presidencia municipal a presentar un informe. El secretario, un hombre gordo y apático que sudaba a pesar del fresco de la mañana, leyó su nota con desinterés. Enfermera, con todo respeto, conozco a los Flores de toda la vida. Son gente dura, de rancho. No les gustan los trámites. Déjeme hablar con ellos, yo los convenzo. Fue una promesa vacía. El secretario nunca habló con ellos. Tenía lazos de compadrazgo con Ezequiel y no iba a arriesgar su tranquilidad por una enfermera forastera. El siguiente intento de Hermila fue con el padre Anselmo, el párroco del pueblo. Un hombre anciano, con la espalda encorvada por los años y quizás por el peso de los secretos que había escuchado en confesión. La escuchó con paciencia, asintiendo lentamente. Sí, hija mía, sé de quiénes hablas. Es una situación complicada. Rezo por ellos todos los días. Hermila, exasperada, replicó: Padre, con rezar no basta. Esos niños necesitan ayuda médica, necesitan ser vistos. Están violando la ley. El padre suspiró, su rostro una máscara de resignación. La ley de los hombres a veces no llega a estos rincones. Y la costumbre, hija, tiene raíces muy profundas. Dicen que esos niños son acogidos, huérfanos de parientes. ¿Quién soy yo para contradecir un acto de caridad, aunque huela a mentira? La frustración de Hermila se convirtió en rabia. Se dio cuenta de que estaba luchando contra un muro invisible, una conspiración de silencio en la que participaba todo el pueblo, desde la autoridad civil hasta la espiritual. Su brigada terminó y tuvo que irse de San Bartolo, pero antes de hacerlo, envió un informe detallado a la jurisdicción sanitaria estatal, marcándolo como urgente y de alta prioridad. El informe se perdió en un mar de burocracia. Mientras tanto, dentro de la casa, la visita de la enfermera había provocado un terremoto. Hilario y Ezequiel estaban furiosos. Culpaban a Carmen y Lucía por no haber sido lo suficientemente discretas. Los castigos se endurecieron. Las ya escasas salidas al amanecer para traer agua fueron suspendidas por semanas. Los niños fueron advertidos con amenazas más aterradoras que nunca. Esa mujer era el diablo, les dijo Hilario. Vino a llevárselos para vender sus órganos. Solo nosotros podemos protegerlos. Si vuelven a hacer un solo ruido cuando venga un extraño, no habrá comida para nadie en una semana. El miedo se intensificó, solidificando aún más las paredes de su prisión. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada en la mente de uno de los habitantes de esa casa, Petra, la hija mayor de Carmen. Con 16 años, Petra era diferente. A diferencia de sus hermanos menores, ella tenía vagos recuerdos de una vida antes de que el secreto se solidificara por completo. Recordaba fragmentos de su abuela. Recordaba haber ido a la escuela un par de años. Recordaba haber jugado en la plaza del pueblo. La visita de la enfermera despertó en ella una curiosidad prohibida. A través de las rendijas del portón, Petra observaba el mundo exterior. Veía a otros niños de su edad caminar libremente, reír, ir a la tienda. Escuchaba la música de las fiestas del pueblo a lo lejos. Empezó a cuestionar las verdades que le habían inculcado. ¿Era el mundo realmente tan peligroso? ¿O era su casa la verdadera trampa? Su rebelión comenzó en secreto. Empezó a robar pedazos de periódico viejo que usaban para encender el fuego y, a escondidas, intentaba descifrar las letras, recordando las lecciones de sus primeros años de escuela.
Un día, encontró un trozo que hablaba de una ciudad grande, con luces y edificios altos. La idea de escapar, antes impensable, comenzó a tomar forma en su mente. No era solo por ella. Veía a sus hermanos más pequeños, a Esteban con su labio partido, a Josefina tropezando en su ceguera, a los bebés llorando de hambre, y una rabia protectora crecía en su interior. Sabía que sus padres, Hilario y Ezequiel, no eran sus protectores, sino sus carceleros. Y sus madres, Carmen y Lucía, eran prisioneras también. Petra planeó su escape durante meses, con la paciencia de un animal acorralado. Observó las rutinas, memorizó los tiempos. Sabía que la única oportunidad sería durante la noche, cuando los hombres roncaban, borrachos de pulque. La noche de la fiesta patronal de San Bartolo fue su momento. El ruido de los cohetes y la música de la banda en la plaza cubrirían cualquier sonido que pudiera hacer. Esperó hasta pasada la medianoche. Con el corazón latiéndole en la garganta, se deslizó de su petate. Se puso los únicos zapatos que tenía, unos guaraches de plástico gastados. En un pequeño morral de tela, metió su único tesoro, una tortilla dura que había guardado de la cena. Besó en la frente a su hermana pequeña, que dormía a su lado, y susurró una promesa. Voy a volver por ustedes. El escape fue una secuencia de terrores. La puerta de la cocina rechinó, un sonido que le pareció ensordecedor. El patio estaba iluminado por una luna pálida que convertía las sombras en monstruos. El muro del traspatio, hecho de adobe y piedras sueltas, era más alto de lo que parecía. Tuvo que usar los huecos entre los adobes como agarres, rasgándose las manos y las rodillas. Una piedra se soltó y cayó con un ruido sordo. Petra se quedó inmóvil, esperando escuchar la voz de Hilario. Nada. El pulque y los cohetes eran sus aliados. Cuando finalmente llegó a la cima del muro, miró hacia atrás una última vez, a la casa oscura que contenía toda su vida, y luego saltó. Aterrizó mal, torciéndose un tobillo, pero el dolor fue eclipsado por la adrenalina. Corrió. No por la calle principal, sino a campo traviesa, tropezando en la oscuridad, guiada solo por la vaga idea de que la carretera principal estaba en esa dirección. Corrió sin parar, con los pulmones en llamas, hasta que el sonido de la fiesta del pueblo fue solo un eco lejano. Al amanecer, sucia, herida y exhausta, llegó a la carretera. Un camión de carga que transportaba verduras se detuvo. El conductor, un hombre amable de mediana edad, la vio temblando al borde del camino y se apiadó de ella. ¿A dónde vas, muchacha?, le preguntó. Petra solo pudo sollozar. Lejos. Por favor, lléveme lejos. Subió a la cabina y se acurrucó, quedándose dormida casi al instante. Despertó horas después, cuando el camión entraba a la bulliciosa central de abastos de la capital del estado. El caos, los olores, los gritos de los vendedores. Era un mundo que nunca había imaginado. El camionero le dio algo de dinero y le indicó dónde estaba la iglesia más cercana. Ve con el párroco, hija. Él sabrá ayudarte. Petra encontró la iglesia y esperó a que el sacerdote terminara la misa de la mañana. Cuando finalmente pudo hablar con él, las palabras salieron a borbotones. Una confesión caótica y desesperada. Le contó todo. Los tíos que eran sus padres, las primas que eran sus madres, los hermanos enfermos, el hambre, el encierro, el miedo. Le habló de Esteban y Josefina, de los bebés que lloraban por la noche, de la casa donde el sol nunca parecía entrar. El sacerdote, un hombre experimentado en las miserias humanas, la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó,
No había duda en su rostro, solo una profunda conmoción. Inmediatamente, llamó por teléfono a una organización de derechos humanos y al DIF estatal, Desarrollo Integral de la Familia. Esta vez, la denuncia no fue la de una enfermera forastera, sino el testimonio desgarrador de una víctima y testigo presencial. La maquinaria, esta vez, no se detendría. La confesión de Petra no era solo una grieta en el muro. Era la carga de dinamita que lo haría volar en pedazos. La denuncia de Petra no cayó en un archivo polvoriento. No se topó con la apatía de un funcionario cansado. El testimonio de una fugitiva de 16 años, con las manos rasgadas y el alma rota, fue un grito que resonó en los pasillos correctos. La Organización de Derechos Humanos y el DIF estatal actuaron con una celeridad inusual, impulsados por la urgencia y el horror de la narración. En menos de 72 horas, lo que había sido un secreto podrido en San Bartolo del Llano se convirtió en el objetivo de una operación de rescate a gran escala. No sería la policía local, comprometida por lazos de compadrazgo y costumbre, la que ejecutaría la orden. Sería un equipo especializado de la capital. Agentes de la policía estatal, psicólogos, médicos y trabajadores sociales. El convoy partió de la ciudad al amanecer. 2 patrullas de la policía estatal, una ambulancia y 2 camionetas blancas sin insignias del DIF. Dentro de uno de esos vehículos, una psicóloga repasaba una y otra vez sus notas de la entrevista con Petra, intentando preparar a su equipo para lo que podrían encontrar. Pero, ¿cómo se prepara uno para lo inimaginable? La caravana avanzó por la carretera, dejando atrás el bullicio de la ciudad y adentrándose en el México rural, ese de los caminos de tierra y los pueblos que parecen suspendidos en el tiempo. Cuando el convoy entró en las calles empedradas de San Bartolo del Llano, el efecto fue inmediato. La tranquilidad matutina se hizo añicos. Las mujeres que barrían sus banquetas se detuvieron, escoba en mano. Los hombres que tomaban café en la única tienda del pueblo se levantaron de sus sillas. Las cortinas de las ventanas se movieron discretamente. La llegada de la ley, de una ley forastera y seria, era un evento que rompía con décadas de autonomía silenciosa. El convoy no se detuvo en la presidencia municipal. Pasó de largo, ignorando al comisario local que salió a la puerta, confundido y alarmado. Siguieron directamente hasta el final de la calle del cementerio. Se detuvieron en una formación semicircular frente al portón oxidado de la Casa de los Flores. El silencio que siguió fue más tenso que el ruido de los motores. Los agentes descendieron, tomando posiciones estratégicas. Los trabajadores sociales se quedaron atrás. Sus rostros una mezcla de determinación y aprensión. Desde su posición, la casa parecía aún más desolada, una fortaleza de miseria que exhalaba un aura de hostilidad. El comandante a cargo, un hombre llamado Velasco, de rostro curtido y voz firme, fue quien se adelantó. No tocó la puerta. La golpeó con el puño cerrado, un sonido seco y autoritario que resonó en toda la calle. «Policía estatal, abran la puerta». Dentro, como la primera vez que Hermila tocó, se produjo un silencio repentino, pero esta vez fue un silencio de pánico. Se oyeron murmullos ahogados y el llanto asustado de un niño. Pasaron casi 30 segundos. El comandante Velasco no esperó más. «Abran o forzaremos la entrada. Tenemos una orden judicial». La puerta se abrió con un chirrido de protesta. Solo una rendija. Era Ezequiel. Su rostro, generalmente una máscara de control, estaba descompuesto por la ira y el miedo. «¿Qué diablos quieren? Esta es propiedad privada. No tienen ningún derecho». El comandante Velasco, sin alzar la voz,
Le mostró el documento oficial. Soy el comandante Velasco. Tenemos una orden emitida por un juez para realizar una inspección de bienestar infantil en este domicilio. Apártese, por favor. Aquí no hay nada que inspeccionar. Son mis ahijados, es nuestra costumbre, gritó Ezequiel, intentando cerrar la puerta. Fue su último acto de desafío. 2 agentes se empujaron con fuerza. La madera vieja del marco cedió con un crujido y la puerta se abrió de par en par, exponiendo la oscuridad del interior a la cruda luz de la mañana. Lo primero que golpeó a los rescatistas no fue una imagen, sino un olor. Un hedor denso, nauseabundo, casi sólido. Era una mezcla pútrida de sudor rancio, orina, excrementos, comida en descomposición y la humedad de la tierra apelmazada que servía de suelo. Un olor a encierro, a enfermedad y a una pobreza tan profunda que se había convertido en su propia atmósfera. Varios de los agentes más jóvenes retrocedieron un paso, llevándose la mano a la nariz. Un trabajador social veterano murmuró a su colega: «Es el olor de la desesperanza. Nunca te acostumbras a él». Cuando sus ojos se ajustaron a la penumbra, la escena que se reveló era un cuadro del infierno de Dante, pintado con los colores de la miseria humana. No había muebles, solo cajas de madera, bultos de ropa sucia y un desorden caótico. Y en medio de todo, estaban los niños. No estaban jugando ni hablando. Estaban existiendo, inmóviles, dispersos por la habitación principal como pequeños fantasmas. En un rincón, 2 niñas de unos 7 u 8 años estaban acurrucadas juntas, abrazándose, con los ojos abiertos como platos, paralizadas por el terror. Cerca de la pared del fondo, un niño más grande, Daniel, el del pie torcido, intentaba esconderse detrás de un costal de maíz. Vieron a Josefina, la niña ciega, sentada en el suelo, meciéndose lentamente hacia adelante y hacia atrás, su cabeza girando hacia el tumulto de sonidos nuevos y aterradores. En el centro de la habitación, sobre un petate mugriento, estaba Esteban, el niño que no hablaba. Miraba a los extraños con una expresión vacía, su labio leporino una herida visible en la penumbra. Un bebé, de no más de 1 año, lloraba débilmente en un catre improvisado con trapos. Mientras los agentes aseguraban el perímetro, los psicólogos y trabajadores sociales avanzaron lentamente, con las manos a la vista, hablando en voz baja y tranquilizadora. «Hola, estamos aquí para ayudar. No les vamos a hacer daño». Pero los niños no reaccionaron. El lenguaje del afecto y la seguridad era un idioma extranjero para ellos. Estaban condicionados a temer a los extraños, a asociar las voces nuevas con el peligro. Una psicóloga se arrodilló lentamente frente a las 2 niñas acurrucadas y les extendió una pequeña muñeca de trapo. Una de ellas extendió una mano temblorosa, pero la retiró de inmediato, como si temiera un castigo por aceptar el regalo. En medio de este caos silencioso, la ira de los patriarcas estalló. «¡Fuera de mi casa! ¡Malditos sean! ¡Están asustando a mis hijos!», rugió Hilario, que había salido de una de las habitaciones traseras. Intentó abalanzarse sobre el comandante Velasco, pero fue interceptado y reducido por 2 agentes. Ezequiel, viendo a su hermano en el suelo, también se lanzó al ataque, gritando una sarta de insultos y maldiciones. La violencia de la detención, los gritos de los hombres y el llanto creciente de los niños crearon una cacofonía de desesperación. Fue entonces cuando vieron a las madres. Carmen y Lucía no estaban luchando. Estaban en la cocina, una cueva oscura y grasienta,
Sentadas en el suelo, Lucía sostenía al bebé que lloraba, mientras Carmen miraba un punto fijo en la pared con los ojos vidriosos, completamente disociada de la realidad. No ofrecieron resistencia. Cuando una trabajadora social se acercó a Lucía para tomar al bebé, ella simplemente se lo entregó. Su cuerpo flácido, sin fuerza. La trabajadora social notó que el bebé ardía en fiebre. En la mirada de esas dos mujeres no había maldad, sino un vacío absoluto, el resultado de años de abuso y resignación. Eran el eslabón final y más trágico de la cadena de opresión. Uno de los policías, un hombre robusto con bigote, salió de la casa y se apoyó contra la pared, respirando profundamente. Más tarde, su testimonio sería recogido en el informe oficial. He pateado puertas de narcos. He visto cuerpos desmembrados. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para esto. No fue la violencia lo que me quebró, fue el silencio de esos niños, la forma en que te miraban sin verte. Era como si sus almas hubieran sido desalojadas de sus cuerpos. Otra oficial describió el interior de los dormitorios. Eran cuevas. No había camas, solo montones de harapos en el suelo que apestaban a orina. No había ni un solo juguete, ni un solo dibujo en la pared. No había nada que indicara que allí vivían niños. Era un almacén de personas. El proceso de sacar a los niños fue desgarradoramente lento. Cada niño era una negociación con el trauma. Algunos tuvieron que ser cargados en brazos, rígidos de miedo. Otros caminaban como autómatas, con la vista perdida. Cuando salieron al sol, muchos se llevaron las manos a los ojos, quejándose. La luz del día era demasiado intensa, demasiado extraña. La calle ahora estaba llena de gente. Todo San Bartolo parecía estar allí, observando en un silencio culpable y morboso. Vieron desfilar a la familia secreta. 14 niños en total, de edades comprendidas entre 1 año y 15 años. Sucios, desnutridos, asustados. Vieron a Hilario y Ezequiel ser metidos en la parte trasera de una patrulla, todavía gritando sobre sus derechos y la maldita traidora que los había delatado. Y vieron a Carmen y Lucía, conducidas a otro vehículo, caminando con la cabeza gacha, invisibles. La imagen final de la confrontación fue la de la ambulancia y las camionetas del DIF, alejándose lentamente por la calle empedrada, llevándose consigo a los 14 niños. El pueblo se quedó en silencio, viendo cómo el secreto que habían guardado durante tanto tiempo se convertía en un convoy de luces intermitentes que desaparecía en el horizonte. La casa, ahora con la puerta rota y el interior expuesto, quedó como una herida abierta en el corazón de San Bartolo del Llano. El reino de Hilario y Ezequiel había caído. Pero la verdadera batalla, la de sanar las vidas que habían destrozado, apenas comenzaba. El rescate no fue el final de la historia, sino el comienzo de múltiples y dolorosos epílogos. Para los 14 niños, el viaje en esas camionetas blancas no fue hacia la libertad, sino hacia otro universo, uno más confuso y aterrador que la prisión que conocían. Su primer destino fue un albergue temporal del DIF en la capital del estado. Un edificio limpio, pintado de colores brillantes, que para ellos resultaba agresivo y extraño. Acostumbrados a la penumbra, la luz fluorescente de los pasillos les lastimaba los ojos. Acostumbrados al silencio impuesto, el bullicio de otros niños jugando y riendo los abrumaba. Durante los primeros días, se agruparon en un rincón, formando una isla de miseria y desconfianza, negándose a hablar con los cuidadores,
y rechazando la comida que no fueran tortillas y frijoles. Su mundo se había derrumbado y no tenían las herramientas para entender el nuevo. El diagnóstico médico inicial fue un catálogo de negligencia criminal. Los doctores que los examinaron describieron el estado de los niños como el de víctimas de un campo de concentración. Todos, sin excepción, sufrían de desnutrición crónica. Sus cuerpos eran pequeños y frágiles para su edad. Sus sistemas inmunológicos estaban devastados. 7 de ellos presentaban problemas de desarrollo cognitivo severos. A Daniel le diagnosticaron una malformación congénita en el pie que, de haber sido tratada al nacer, se habría corregido con una simple cirugía. A sus 12 años, requeriría múltiples y dolorosas operaciones. La ceguera de Josefina, confirmaron los oftalmólogos, fue el resultado de una meningitis bacteriana no tratada y era irreversible. El caso más complejo era el de Esteban. Las pruebas genéticas confirmaron las peores sospechas. Las deformidades faciales y los problemas cognitivos de varios de los niños eran el resultado directo de la endogamia. Eran la prueba viviente, la firma biológica del incesto repetido generación tras generación. El proceso de adaptación fue un camino arduo, lleno de pequeños avances y dolorosos retrocesos. Una de las anécdotas más reveladoras fue la de la primera noche. A cada niño se le asignó una cama individual, con sábanas limpias y una almohada. Para los cuidadores, era un gesto básico de dignidad. Para los niños, era una forma de tortura. Acostumbrados a dormir amontonados, el aislamiento de una cama individual les provocaba una ansiedad insoportable. Los encontraron a la mañana siguiente durmiendo en el suelo, todos juntos en un rincón de la habitación. Tuvieron que enseñarles a dormir solos. Tuvieron que enseñarles a usar un tenedor y un cuchillo, a abrir una llave de agua, a jalar la cadena de un inodoro. Cada acto cotidiano para nosotros, para ellos era una lección compleja. Una niña de 6 años rompió en llanto al ver su reflejo en un espejo por primera vez. Nunca antes había visto su propio rostro con claridad. Un niño mayor, al recibir un cuaderno y un lápiz, se quedó mirando los objetos durante casi una hora antes de atreverse a dibujar una línea temblorosa. Era la primera vez que sostenía una herramienta para crear, no para trabajar. Los psicólogos trabajaron incansablemente para construir un puente de confianza. Utilizaron terapia de juego, arte y música para permitirles expresar el trauma que no podían verbalizar. Lentamente, muy lentamente, algunas de las capas de miedo comenzaron a desprenderse. Mientras los niños comenzaban su largo viaje hacia la recuperación, el proceso judicial contra sus captores se convertía en un circo mediático. El caso, bautizado por la prensa como Los Monstruos de San Bartolo, conmocionó al país. Las audiencias en el juzgado estaban abarrotadas de reporteros y curiosos. Hilario y Ezequiel, lejos de mostrar arrepentimiento, adoptaron una postura de desafío. Su abogado, un defensor público superado por la situación, intentó argumentar que sus clientes eran producto de su entorno. Hombres ignorantes que solo seguían una costumbre ancestral para proteger el patrimonio familiar. Mis clientes no son monstruos, declaró en una ocasión. Son el reflejo de un México olvidado por el progreso, donde las tradiciones, por cuestionables que nos parezcan, son la única ley. Hilario, en su única declaración ante el juez, gritó con la cara roja de furia: «Eran mis sobrinas y eran mis mujeres, y los hijos eran míos. ¿Qué ley puede estar por encima de la sangre?». La traidora fue esa malagradecida de Petra, que comió de mi mano y luego me mordió.
Ezequiel fue más calculador. Intentó presentarse como una víctima de su hermano mayor, un hombre débil que solo obedecía órdenes. Pero los testimonios de los niños mayores, especialmente el de Petra, que declaró valientemente a través de un circuito cerrado, demolieron cualquier intento de justificación. El testimonio de Carmen y Lucía fue el más desolador. Llevadas al estrado, parecían dos sombras, dos cáscaras vacías. Hablaban en susurros, con la mirada perdida. Contaron su historia sin emoción, como si estuvieran narrando la vida de otra persona. Describieron cómo fueron tomadas por sus tíos, los partos clandestinos, la rutina del miedo. Cuando el fiscal les preguntó por qué nunca pidieron ayuda, Carmen respondió con una simplicidad escalofriante. ¿A quién? Afuera estaba el diablo. Adentro estaba Dios. Eso nos dijeron. No se veían a sí mismas como cómplices, sino como prisioneras que habían hecho lo necesario para mantener a sus hijos con vida dentro de los límites de su jaula. El jurado y el público las escucharon con una mezcla de lástima y horror. Eran víctimas y verdugos al mismo tiempo, el producto final y más trágico de un sistema de abuso generacional. La sentencia fue dictada casi un año después. Hilario y Ezequiel fueron encontrados culpables de múltiples cargos, incluyendo privación ilegal de la libertad, abuso sexual equiparado agravado por razón de parentesco, violencia familiar y omisión de cuidados. Cada uno recibió una condena de 120 años de prisión. Una sentencia simbólica que aseguraba que morirían tras las rejas. Al escuchar el veredicto, Hilario estalló en una sarta de maldiciones, mientras Ezequiel simplemente se desplomó en su silla, su máscara de control finalmente rota. Carmen y Lucía recibieron una sentencia mucho menor. 5 años de prisión por omisión de cuidados, pero con la posibilidad de libertad condicional y tratamiento psicológico obligatorio. El juez reconoció su condición de víctimas, argumentando que no se podía juzgar con la misma vara a quien empuña el látigo y a quien lo recibe. La reacción pública fue dividida, pero la mayoría aceptó la sentencia como un acto de justicia salomónica. El impacto en San Bartolo del Llano fue profundo y duradero. El pueblo pasó de ser un punto anónimo en el mapa a convertirse en sinónimo de incesto y barbarie. Durante meses, fueron el blanco de un escrutinio mediático implacable. Reporteros de todo el país llegaron para entrevistar a los vecinos, buscando respuestas, buscando culpables. La comunidad se fracturó. Algunos, carcomidos por la culpa, confesaron a las cámaras que todos sabían, pero nadie hablaba. Otros, a la defensiva, culparon a los medios de exagerar, de manchar el nombre de un pueblo honesto por la culpa de una sola familia mala. El comisario y el secretario municipal fueron destituidos de sus cargos por negligencia. El padre Anselmo pidió su traslado, incapaz de soportar la vergüenza. La casa de la calle del cementerio fue finalmente demolida por orden municipal. Un intento desesperado de borrar la cicatriz física del paisaje. Pero el terreno baldío que quedó se convirtió en un monumento no oficial a la tragedia. Un lugar que los niños del pueblo evitaban, diciendo que estaba maldito. San Bartolo del Llano aprendió de la peor manera posible que el silencio colectivo no protege, sino que pudre. Y aquí, al final de este largo y oscuro túnel, nos queda la reflexión. Esta historia, por extrema que parezca, no es un caso aislado. Es un espejo que nos devuelve una imagen incómoda de nosotros mismos, de nuestra sociedad. Nos muestra los peligros de romantizar las costumbres y las tradiciones sin cuestionar su contenido ético. Nos grita que el aislamiento,
la pobreza y la ignorancia son el caldo de cultivo perfecto para la violencia más atroz, esa que ocurre a puerta cerrada. El caso de los Flores no es solo una historia de incesto y abuso, es una radiografía brutal del abandono social. Es la historia de un pueblo que eligió la comodidad del silencio sobre el deber de proteger a los vulnerables. Es la historia de instituciones que fallaron, de una enfermera cuya voz se perdió en la burocracia, de un cura que prefirió rezar a actuar. Lo que ocurrió en San Bartolo del Llano es una advertencia que sigue vigente hoy, en cada comunidad rural y en cada barrio urbano, donde la gente prefiere no meterse en problemas. Cada vez que escuchamos un grito en la casa del vecino y decidimos subir el volumen de nuestro televisor, estamos poniendo un ladrillo más en el muro del silencio. Cada vez que vemos a un niño con señales de negligencia y nos decimos a nosotros mismos que no es nuestro asunto, nos convertimos en cómplices pasivos de una tragedia potencial. La historia de Petra, Esteban, Josefina y sus hermanos nos exige que abramos los ojos, que afinemos el oído y que tengamos el coraje de ser esa voz que rompe el pacto de silencio. Porque la verdadera comunidad no es la que guarda los secretos de sus miembros, sino la que protege al más débil de ellos, cueste lo que cueste. Únete a la misión de Realidad México. No somos solo un canal de YouTube. Somos una comunidad comprometida con sacar a la luz estas verdades, por dolorosas que sean. Suscríbete, comparte esta historia y comenta qué podemos hacer, como sociedad, para que nunca más una costumbre sirva de excusa para destruir la vida de un niño. Tu voz importa. Tu participación es el primer paso para derribar los muros. Soy Padre del Valle, y te recuerdo que la realidad, aunque duela, es el único camino hacia la justicia.